Bueno, estamos aquí con Nicolás Amper, locutor y periodista, para hablar sobre la identidad, más precisamente sobre la identidad colombiana. Bueno, Nico, primero muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. No, con gusto también. Bueno, la primera cuestión es, ¿tú crees que hay una identidad colombiana? ¿Existe como tal eso o es una simple imitación de otras cosas? Porque siempre se nos ha juzgado, digamos, a los colombianos de ser poco auténticos. ¿Tú qué crees? Yo creo que es una identidad muy refundida, no tenemos como andamios claros sobre cuál es nuestra identidad. Uno mira a otros países, no sé, y ciertas cosas los identifican. Colombia no tiene un referente de ese tipo a menos de que el referente sea negativo. Entonces, por ejemplo, en Argentina uno sabe que el tango, pero aquí en Colombia, en Brasil la samba, o sea, siempre hay una identidad en todas las culturas. Colombia no tiene una cultura muy identificada con la identidad y por eso el café en algún momento fue parte como de nuestra identidad. El narcotráfico también es parte de nuestra identidad, si lo queramos negar, es parte de nuestra identidad. Y nuestra cultura es muy joven también, digamos, es imposible compararla con México o con lugares mucho más tradicionales. Por eso yo creo que nuestra cultura está haciéndose, yo creo que todavía no la tenemos, nuestra identidad. ¿Y tú a qué crees que se debe eso? A que es muy joven, a que nuestro país es realmente joven, más allá de que sí haya cosas antiguas, pues los muiscas, los quimbayas, todos los indígenas, pero ya en términos de sociedad somos muy jóvenes de acuerdo a otras culturas, me parece a mí, y creo que eso también ha medrado como contra nuestra propia creación de identidad. Bueno, y ya hablando un poco del tema de la transformación de esta identidad, ¿qué relación crees que tú que ha tenido el ámbito político en esta identidad colombiana? Digamos que se veía mucho más arraigado hacia los 80, 70 con ahora. ¿Cómo lo comparas tú? Pues, digamos, ya la política es muy diferente a como era en los 80. En los 80 eran dos partidos políticos. Existía uno más que fue exterminado y entre esos poderes se dividían la torta. Hoy, digamos que sigue pareciendo como una división de poderes casi que dual, pero hay mucha más variedad de partidos y hay más transfugismo, digamos. En los 80, por ejemplo, se genera también la identidad de las conexiones política, narcotráfico, sociedad. Hubo mucha gente implicada, la sociedad estaba completamente permeada por el narcotráfico en los 80, que se viera como un negocio raro, pero un negocio en el que nadie le paraba muchas bolas, hasta que Rodrigo Lara Bonilla un día se para en el Congreso y dice: no, qué pena, pero aquí todos, el fútbol, la política, todo el mundo está metido en el narcotráfico. Pablo Escobar ocupó una curul de suplente en la Cámara de Representantes. Entonces, eso un poco también ayuda a armar cómo se desarrolló la política después, porque en los 90 pasa el proceso 8000, que es un poco la validación de ese tema de narcotráfico-política, y en los 70 ya ha pasado con las sospechas de que Alfonso López Miquel se había recibido plata también del narcotráfico para financiar la campaña que en ese año perdió. Bueno, y ya como para concluir, ¿cuál crees tú que es la representación de esa identidad, si la podemos llamar así, de las masas colombianas en los medios de comunicación? ¿En qué influye? Entonces, tenido una trayectoria larga en los medios y en los distintos medios, no solo en radio, sino en prensa escrita y televisión. ¿Cuál crees tú que sí esa transformación, en qué influye esa identidad? Pues en relación con los medios es difícil saberlo porque este país es muy convulsionado. Entonces, cada vez que, digamos, estamos tratando de construir identidad, pasan unas cosas aquí que uno no se explica. Digamos, en los 80 vivimos todo el narcoterrorismo y eso tenía que ser cubierto por los medios, por supuesto. Había periodistas a los que mataron en los 80 por hablar de esos vínculos. Entonces, digamos que los medios, a partir de crear íconos, digamos, no sé cuál sería su labor. Había siempre una dualidad entre el bueno y el malo en los 80. El malo era Pablo Escobar, el bueno era el Estado, más allá de los defectos que tuviera el Estado, y así ha pasado por el resto de décadas, ¿no? Siempre estamos construyendo, o creo que los medios construyen, la bondad versus la maldad. Esa maldad se puede convertir en bondad. Por ejemplo, cuando en Santo Domingo el M-19 llega a firmar la paz,
esos malos se convierten en buenos, digamos, pasa así. Después el bueno lo matan, que era Carlos Pizarro. ¿Quiénes lo matan? Los malos, que quiénes son los narcotraficantes. Y hoy por hoy sigue pasando lo mismo, la guerrilla. ¿Para dónde vas, Gordis? Lo dejo en la 92 con séptima, voy para allá. Espérame. Y digamos que en términos de creación de identidad, los medios, y creo que no solamente los medios masivos, sino también la publicidad, en fin, crean un poco como esa estructura de Colombia, como Colombia es un país pujante, un país echado para adelante a pesar de todas las adversidades, que es un poco cierto, porque yo no sé qué país puede aguantar todo lo que pasa aquí en este territorio. Bueno, Nico, muchísimas gracias entonces por tu tiempo. No.